Hola, bienvenidos al canal y a este su curso de Flux. Hoy estaremos hablando de los siglos y las funciones en el lenguaje Dart. Vamos a ver cómo trabajar con el for, con el while y el do while. Y dentro del siglo for, vamos a ver cómo vamos a utilizar las palabras reservadas, continue y break. ¿Cuál es la sintaxis para definir un for? Sería la palabra reservada for, después vendría la inicialización de las variables que vamos a utilizar para la condicional. Digamos que vamos a iniciar esta variable. ¿Cuál sería la condicional? Mientras player no sea menor a 10, y después deberíamos definir cómo vamos a modificar la variable que se utiliza en la condicional para que el ciclo no sea infinito. Aquí le estamos diciendo que me incrementen 1 por cada iteración la variable apply hasta llegar a 9 y hasta llegar a 10 y ya no cumple esta condición, por ende no se ejecute más ninguna iteración dentro del ciclo. Y vamos a decirle que nos imprima la variable play. Y como ven, tenemos del 1 al 9 nos imprimió. ¿Por qué no nos imprimió el valor 10? Porque no lo incluimos dentro del rango en la verificación de la condicional. Si ponemos menor o igual, nos debe incluir 10. Ahora, ¿cómo podemos utilizar estas dos variables y cuál es su misión o para qué se utilizan dentro del ciclo for? Continúe significa que dado una verificación que se da dentro del código, yo quiero que me obvie esa ejecución, que pase a la siguiente. Por ejemplo, digamos que si el valor es par, yo no quiero que me imprima el valor o no quiero que me ejecute el código que implementé dentro de este ciclo para esa iteración. Como ven, solo nos imprimen los valores impares. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, si el valor es par, no ejecutes esta iteración. Por eso casi siempre se pone al inicio del bloque de código dentro del ciclo. Si cumple con esta condición, yo quiero que esta iteración no me la tengas en cuenta. Pases a la siguiente. ¿Cómo pasa a la siguiente? Viene, ejecuta la parte dentro del for que modifica la variable condicional, después aplica la condicional y si está bien, entonces manda a ejecutar el código que tengamos implementado dentro del bloque del for. Y la palabra break lo que hace es que si cumple con esta condición, no quiero que me ejecutes más ninguna otra iteración. Lo que hace es salir del ciclo. No ejecutes más ningún código. Para este caso, se va a iterar para el primer elemento, no es par, por lo que se imprime, y para el segundo elemento, como es par, sale del ciclo y no vuelva a ejecutar en ninguna otra iteración, incluso teniendo posibilidades. Es la función de estos dos elementos. Casi siempre break se utiliza mucho para, digamos, estamos haciendo un algoritmo de búsqueda y cuando ya encontremos el elemento no queremos seguir iterando los demás elementos. Sería un gasto de memoria y tendríamos problemas de performance. Simplemente lo que hacemos es
Una vez encontrado ese elemento, hacemos un break para que no siga ejecutando y devuelva el valor hacia arriba. El while es, la sintaxis sería la palabra reservada while, qué condición debe cumplir para que se ejecute una iteración de este ciclo, y dentro del bloque de código del ciclo es donde debemos definir cómo se va a modificar la variable que esté dentro de la condicional. La diferencia con respecto al for es que en la misma definición del for se define la variable, se define la condicional y se define cómo se va a modificar. En el while la modificación debe ser internamente. Entonces tenemos aquí, vamos a aclarar, a seguir con el mismo ejemplo, digamos que 1, el while, entonces la condición sería la misma del ciclo. Si hacemos una descomposición y cómo se va a modificar esa variable. Si hacemos una descomposición o tratamos de llevar un for a un while, la parte donde se inicializa debe ser antes de la definición, la parte de la condicional es lo que iría dentro del bloque de la sintaxis del while, y cómo se modifica esa variable que utilizo en la condicional iría dentro del código de cada iteración del while. Si no definimos cómo se va a editar esta condición, el ciclo sería infinito. Y entonces vamos a imprimir el valor. Y como ven, tenemos del 1 al 9. Nos pasaría lo mismo si queremos incluir todo el rango. Vemos el menor igual y nos incluye del 1 al 10. Y el do while, que es como un caso especial de while, se define el do, que no es más que lo que voy a hacer, y dentro de él tengo que definir cómo voy a modificar la variable de la condicional, y después se define la condicional. Distinto al while, el do while siempre al menos ejecuta una vez una iteración. Ahora vamos a ver por qué. Definimos el do, y le digo quiero que me ejecutes esto. Vamos a copiar de arriba lo mismo. No vamos a descomentar cómo se modifica la condición, porque si no, nunca pasaría a ejecutar este código, ya que este while es infinito. Estaría ahí iterando. Y después definimos el while, que sería la misma condicional aquí. Y aquí no comentar el código. Y lo que nos pasó es que como estamos definiendo la variable fuera de los ciclos a modo global, cuando pasa por aquí ya la estaba editando el valor, y cuando llegaba aquí solo me ejecutaba una vez. Para propósito de explicarle el por qué el do while siempre se ejecuta una sola vez, como vemos, le estábamos diciendo que la condicional tenía que ser menor o igual que 10, y ya cuando él salía de este ciclo anterior ya tenía el valor 10. Pero el do while tiene esta característica, que primero ejecuta el do y después evalúa la condicional. Quiere decir que siempre, como mínimo, va a ejecutar una vez nuestro código, y después entonces que va a evaluar la condicional. Cuando venía el valor, tenía valor igual 10, ejecutaba una vez, me imprimía 11, y después entonces era que verificaba la condición
y como veía que ya no cumplía la condición, rompía el ciclo, ya no seguía iterando. Y como ven, tenemos los valores del 1 al 10. Ahora vamos a ver cómo definir funciones. En este caso vamos a definir funciones anónimas que no estén encapsuladas en clases, pero para ver cómo definir las funciones, cómo se le define el tipo de dato que retorna, los parámetros, cómo podemos ver cómo declarar que los parámetros son opcionales, las dos formas que hay, la forma posicional y la forma de objeto. Y vamos a ver eso ahora. Vamos a aclarar la función, la vamos a aclarar fuera de la función main. Al final la función main es un tipo de función anónima que no retorna ningún valor hacia afuera, es de tipo void y no recibe ningún parámetro. Digamos que queremos hacer una función que sume dos números. Primero tenemos que definir el tipo de dato que va a retornar esta función. Si no le definimos el tipo de dato, por defecto toma que retorna null. ¿Está? Seguimos sumar. Y como parámetros le decimos que vamos a enviarle dos números. Los parámetros también debemos declarar de qué tipo es, pero como anteriormente habíamos visto, dar es suficientemente inteligente como para determinar en dependencia de los valores que le manda cuál es su tipo de dato. En este caso vamos a definirse. Decimos A y el otro tipo B. Y lo que vamos a hacer es retornar A más B. Aquí definimos una función. Vamos a decir que vamos a aumentar todos los frames para que poder ver mejor el resultado. Y le vamos a decir que nos llama la función sumar con 1,2. Mandamos a ejecutar, vemos que nos devuelve el valor de 3. En este caso estamos definiendo nuestra función donde sus parámetros son obligatorios. ¿Cómo podemos definir que los parámetros son opcionales o que tienen valores por defecto? Vamos a empezar con cómo definirlo de la forma posicional. Sería de esta forma. Es como si fuese un arreglo donde yo le estoy diciendo que cuando mande a llamar la función sumar, el primer elemento que esté en la posición 0 es A y el valor que esté en la segunda posición es B. Incluso le estoy diciendo de qué tipo deben ser, que son enteros. Si aquí le paso otro valor, me va a decir que tiene un error. Vamos a ejecutarlo y vemos que tenemos el mismo resultado. Digamos que yo no quiero pasar el segundo elemento. Quiero darle un valor por defecto en caso de que no me lo envíen. Sería de esta forma. Le tendría que decir que es igual a 5 y entonces el compilador cuando mande a ejecutar la función pregunta si el elemento es nulo, le asigno este valor y mando a ejecutar lo que esté dentro. Es decir, que le puedo decir no pasarle el segundo valor y como ven me devuelve 6, sería 1 más 5. Esta sería la forma de definir una función con parámetros opcionales de forma posicional. Ahora vamos a verlo
de forma de objeto, que es, a mi punto de vista, es como la forma que más me gusta y que la mayoría de los widgets de Flutter tienen implementado. Sería cambiar. Incluso para la lectura del código es mucho más intuitivo y si le definen, si definen o siguen las buenas prácticas de cómo definir una función donde su nombre indique lo que hace y qué parámetros lleva y los tipos de datos, a la hora de leer ese código es más simple de entender qué es lo que debe hacer y qué parámetros le debo enviar. Entonces, aquí damos control de espacio, en este caso no está completando, y como ven ya tenemos dos variables que son los nombres que yo definí aquí adentro. Estoy diciendo que A le paso 1 y digamos que B le paso 2. Mandamos a ejecutarlo y nos devuelve el mismo resultado. Si no pasamos B, ejecutaría o haría lo mismo que la definición de los parámetros adicionales con valores por defecto de la forma posicional. Bueno, espero que les haya gustado la clase. No olviden suscribirse y quedo a la espera de cualquier comentario y sugerencia que tengan sobre este video.